Muy buenas noches, bienvenidos a una clase más de neuropsicología clínica pediátrica. Gracias a todos por continuar acá, por estar en esta clase. Espero que realmente todos estén muy bien. Voy entonces a compartir lo que estábamos hablando ayer. Sin embargo, denme un segundo, les comparto el informe neuropsicológico que les mencioné de JA, que es el niño entonces de 9 añitos, que antes estaba sano completamente, que no tenía antecedentes neuropsiquiátricos, pero que tuvo un TEC tras, tras un accidente. Por acá ya se los voy a estar subiendo. Igual primero les voy a compartir la pantalla de lo que veníamos hablando ayer. Que ayer mencionábamos un poco sobre lo que eran esas neoplasias cerebrales, ese crecimiento anormal de células que puede resultar o que puede desencadenar en un tumor que puede ser ya sea benigno o maligno. Y que también recordarles que veíamos ayer lo que es la parálisis cerebral, que hay varios tipos de PC, de parálisis cerebral, que también es de importancia clínica. Mencionábamos ayer el tema nuevamente de TEC, que allí es de donde les reporto el caso que les estoy mencionando, que es muy importante entonces que conozcamos. Eh, Denme un segundo. Desde los estoy resumiendo, principalmente porque el informe pues fue largo, fue evaluación y fue bastante largo. Y obviamente pues estoy quitándole algunos datos clínicos importantes. Igual estén pendientes del material opcional que allí va a estar para que lo puedan entonces conocer. Las neoplasias cerebrales. Deme un segundo que no sé por qué no me comparte pantalla. Listo. Ahí sí. Vamos a ver las neoplasias cerebrales, las neoplasias infantiles. Ayer entonces hacíamos una pequeña introducción de lo que era esa parte de las neoplasias cerebrales. Realmente hablamos entonces nuevamente esto, igual lo voy a comentar para las personas que quizás no pudieron estar ayer al final de la clase. Cuando hablamos de un cáncer, en general es una proliferación que es anormal, que es una proliferación incontrolada de células que pueden ocurrir en cualquier tejido, en cualquier órgano, y que también les relataba ayer que no importa si es en la edad infantil que puede pasar. Y que el sistema nervioso central, este, no está exento de un crecimiento normal, de un crecimiento atípico de tumores cerebrales. Y que debemos entonces mencionar que cuando hablamos de un tumor cerebral, eh, esas formas de cáncer más habituales en la población infantil, ayer mencionábamos que era la leucemia, que, que pues obviamente es el segundo después de los tumores cerebrales y que durante esos últimos años han descubierto o hemos tenido grandes avances en ese tratamiento para el cáncer y que no solamente esas neoplasias cerebrales son las que van a repercutir a nivel neuropsicológico, a nivel neurocomportamental,
sino también esos comportamientos o alteraciones cognitivas que son secundarias a los tratamientos recibidos por personas que han tenido un tumor, que han tenido una proliferación anormal cancerígena y que son, pues, las que ya de pronto conocemos, las famosas quimios y las famosas radioterapias, que dichas alteraciones se han podido reportar, obviamente, son sumamente necesarias para el tratamiento de cáncer, pero que traen consecuencias secundarias a lo que es ese sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de una etiología de cáncer en los niños, suele ser de origen embrionario, pero también de origen genético. Al contrario de nosotros como adultos, donde por lo regular esa proliferación de células anómalas eh, es más de tipo ambiental o de tipo genético. Pero acá el origen puede ser en los niños de forma embrionaria. Como les mencionaba, entonces hay un mayor predominio de leucemias, tumores en ese sistema nervioso central y con una localización más frecuente en el cerebelo. Que los niños de esos tumores cerebelosos son de alta intensidad y de alta prevalencia. Hablemos un poco de lo que son los tumores cerebrales. Entonces, hay una incidencia que debemos tener muy presente y es que el 20% es mucho más habitual en niños y que la edad más habitual de diagnóstico es 3 a 9 años de edad. No quiere decir que los niños de 12 años no puedan tener una neoplasia o un tumor cerebral, no quiere decir que los niños de un año no puedan tener un tumor, sí, pero que en ese rango de edad es donde están habitualmente alojados los diagnósticos. Como les mencionaba, es mucho más frecuente el cerebelo y el meduloblastoma, que es importante entonces tenerlo muy presente y que esos síntomas y signos de los tumores suelen tener un inicio muy poco específico. En algunas personas el inicio va a ser súbito, en otras personas pueden tener convulsiones, pueden tener síntomas físicos como temblores o como vómitos o como mareos. Otros en los niños pueden representar, por ejemplo, con una visión doble, una diploide, o síntomas conductuales como una irritabilidad, pues conductuales y emocionales, dolores de cabeza, es decir, no hay, digamos, una única forma de saber que la sintomatología frecuente es una exacta, es decir, su aparición de la sintomatología depende también del tamaño de la neoplasia del tumor cerebral. Depende también del aspecto del tumor, depende el tipo de tumor y la edad del niño. Entonces aquí son consideraciones importantes a tener en cuenta y no solamente eso, no solo la edad, no solo el tamaño, la localización, sino también la presencia o no de una hipertensión intracraneal. Quiero entonces que veamos un, un pequeño video que es de un pequeño que pues ha tenido o tuvo cáncer cerebral para que veamos los síntomas tanto físicos como los síntomas cognitivos que podemos entonces ver allí. Se los voy a compartir, como siempre, como es habitual, al chat. Denme un segundo. Este que les voy a compartir es un video muy corto que hace alusión a lo que son los tumores cerebrales. Listo. Antes de pasar a, a esa parte de las neoplasias cerebrales, les quería entonces mostrar esto que les había comentado el día de ayer, que está en el material opcional. Entonces, este es un resumen que les hice de todo el informe neuropsicológico que realicé después del pequeño, que yo les decía ayer, es que es JM, le cambié incluso las siglas, y que acá están los datos generales del informe neuropsicológico. Entonces, el motivo de consulta, lo que fue la evaluación neuropsicológica tras un trauma craneoencefálico por caída de bicicleta, él estaba en cuarto de primaria, cómo son los antecedentes médicos relevantes. Obviamente esto es todo un resumen de todo un informe neuropsicológico que es bastante amplio.
y que quien lo remitió fue el neurólogo pediatra. Acá entonces están los antecedentes y los motivos de consulta, cómo fue la evaluación neuropsicológica, es decir, cómo fue la atención sostenida, la prueba que se usó, cómo fue memoria, cómo fue toda esa parte, por ejemplo, de memoria verbal, memoria visual, las pruebas que se utilizaron. Y me voy a adelantar y voy a bajar y acá les coloco un análisis de los resultados neuropsicológicos para al final tener entonces las conclusiones y las recomendaciones. Entonces acá tienen el informe, se los voy a compartir entonces justo en este momento en, en el material opcional para que lo descarguen antes de pasar a ese tema de las neoplasias cerebrales, para no dejar pasar entonces de largo este caso clínico post-TEC, que sí me parece importante que ustedes lo puedan tener. Ay, este sí fue, pues, es un obsequio de un resumen neuropsicológico que, como les menciono, realicé y ya lo pueden entonces ver acá. Se los voy a mostrar. Entonces, ustedes se van a meter acá y está acá. Entonces, acá hay varios casos clínicos que les he subido. Uno que es de neoplasias cerebrales que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, acá informe neuro de neoplasia y radioterapia, que es uno que vamos a conocer el día de hoy. Eh, y el caso clínico infantil post-TEC fue el que trabajamos ayer. Y el que les acabo de subir se llama así: resumen de informe neuropsicológico infantil, accidente, eh, lo pueden conocer. Es el resumen de todo el informe neuropsicológico. Igual también acá tienen pues como otro informe neuropsicológico que realicé de meningitis. Acá lo tienen con tablas, bueno, para que entonces lo puedan conocer y lo puedan estudiar. Es importante entonces que lo tengan también en ese material opcional para que sean complementos de la formación, que no solamente sea entonces esta parte teórica, sino que también sea un complemento con esa parte clínica. Hablemos entonces un poco de lo que es la neoplasia. Ahora sí, dejando de pronto de largo el TEC, igual saben que ahí lo tienen, lo pueden leer, lo pueden estudiar, lo pueden conocer. Hablamos que cuando mencionamos el término neoplasia cerebral infantil, son tumores propiamente en ese sistema nervioso central, cerebral porque es en el sistema nervioso central, y que se van a presentar muy frecuentemente en la población de tipo pediátrico. Eh, por favor, si alguien tiene acceso al material opcional, me refiere, por favor, si ya lo logra visualizar para que lo vayan entonces descargando y yo ya me sienta un poco más segura de que lo pueden tener ustedes ahí. Van a ver que a lo largo del diplomado yo les voy a dar pues como ese tipo de obsequios, de informes neuropsicológicos que he podido realizar. Bueno, Lady por acá ya nos dice que ya está subido, muchísimas gracias. Igual saben que yo siempre les voy a subir em, al Drive lo pues varias cosas, muchas cositas, pues sobre todo informes neuropsicológicos para que de pronto ustedes le puedan guiar. Silvia, esa parte está en el drive del material. Allí está todo, allí están los libros, todo. Entonces, ya teniendo en cuenta, sí, en el material opcional, ahí está pues como absolutamente toda esa parte, que lo puedas conocer y tiene el nombre de TEC, por si de pronto no sabes cómo acceder. Me dices si yo te digo dónde está la carpeta, pues igual ahí está pues como un caso, se llama talleres complementarios. Hablando entonces ahora sí de las neoplasias o las secuelas neuropsicológicas, debemos tener muy presente que en general siempre vamos a hablar de neoplasia cerebral en ese sistema nervioso central y que en esa población pediátrica realmente constituye eh, una segunda neoplasia más frecuente en niños después de la leucemia. Como les había mencionado, la leucemia sí se lleva pues como la bandera roja acá de cánceres a nivel infantil y que incluso el 20% de los niños que tienen cáncer pediátrico están clasificados en neoplasia cerebral del sistema nervioso central.
y que hay una clasificación antes de entrar acá a pues a la clasificación de lo que son las alteraciones a nivel neuropsicológico, neurocomportamental y neuropsiquiátrico de las neoplasias cerebrales, es que hay una clasificación según su localización anatómica, según su histología y su grado de malignidad. Es importante entonces tenerlo muy presente. Hay una clasificación entonces según esa localización anatómica. No lo estoy diciendo en esa parte pues de las diapositivas, lo estoy entonces mencionando a nivel general y para que entonces de pronto puedan tomar nota. Entonces, según localización anatómica, tenemos unos tumores cerebrales infantiles que se clasifican en dos. Una, supratentoriales, que son el 40%, y otros que son infratentoriales, que se ubican en el cerebelo y el tronco encefálico propiamente. Y que estos infratentoriales, que representan una pues, cantidad significativa, infratentoriales, representan un 60%. Y que hay otro tipo de clasificaciones que igual no los quiero enredar pues como con estos, pero que sí vamos a hablar del medulloblastoma, que es un grado 4, es un tumor maligno, es un tumor embrionario, el más frecuente en la parte de los niños y ahí es donde yo les mencionaba. Ese medulloblastoma, ya grado 4, em, es el más abrasivo en los niños. El cerebelo es su ubicación principal y que hay subtipos también moleculares con distintos pronósticos, ¿cierto? Entonces acá es importante tener en cuenta que es una de las características principales. Sin embargo, van a haber crisis neuropsicológicas según ese grado de malignidad, que sabemos que en el cáncer hay de grado 1 a grado 4, ya grado 4 serían unos tumores cancerígenos altamente malignos, que son de rápido crecimiento, como este que les menciono, que es el medulloblastoma, que por lo regular es en grado 4, pero hay otros de grado 1, donde son de bajo riesgo, bajo grado, que son de crecimiento lento, pero insidioso, y que son bien delimitados. Es decir, por ejemplo, el astrocitoma tiene una delimitación. Entonces, digamos que esa parte al ser bien clasificados lo hace o bien delimitados lo hace, digamos, propenso a que sea, por ejemplo, extraído. Entonces, esos pronósticos de los tumores cerebrales infantiles van a variar según estos tipos de características que les menciono. Esto es como una pequeña introducción antes de entrar acá a las secuelas a nivel neuropsicológico. Ese pronóstico depende según ese grado histológico, según esa localización, según la presencia, si hay mutaciones o no moleculares, y también ese tratamiento que, como les mencionaba hace un rato, puede tener secuelas, la cirugía, la radioterapia, que la radioterapia es muy limitada en niños muy pequeños, la quimioterapia, y que esa parte de la neuropsicología juega un papel fundamental en la evaluación de secuelas cognitivas y neuroconductuales de lo que es, de lo que son las neoplasias cerebrales. Hablemos entonces de acá, que se reconocen daños que son a veces irreparables de esa parte de la radioterapia, que puede provocar un impacto significativo en ese sistema nervioso central. Ojo acá. No solamente en los niños, también se han encontrado muchos estudios a nivel neurológico que secundario a una radio o a una quimioterapia, que como digo son fundamentales en muchos casos de cáncer, pues como todo medicamento o como todo factor que cura o que hace un efecto curativo, pues obviamente la radioterapia y la quimio no cura el cáncer, pero si es un tratamiento que lo palia, entonces acá igual tenemos consecuencias secundarias, daños secundarios. Entonces acá hay factores que van a influir en ese perfil neuropsicológico. Hablemos primero de la localización del tumor que les mencionaba. Cuando hablamos de una localización del tumor, hablamos entonces que esos tumores que son supratentoriales, corteza cerebral, el tálamo, los ganglios de la base, que ayer hablábamos también de esos ganglios de la base cuando estábamos mencionando eh,
El link del Drive te lo entrega, que por acá nos estaba preguntando Milena, le puedes escribir, igual hace parte del material opcional. Cuando me refiero al Drive, hace parte del material opcional cuando te certificas. Te entregan todo el material y el certificado. Principalmente, pues, el Drive y ya luego cuando terminemos el diplomado, el certificado. Es una pregunta que Milena nos hacía. Entonces, esos supratentoriales están ganglios de la base, el tálamo, la corteza cerebral, que hay entonces una afectación en las funciones cognitivas superiores, como va a ser la atención, como la memoria, como el lenguaje, pero que también por lo que hablábamos ayer, esos ganglios basales y el tálamo tienen una repercusión importante en las alteraciones de tipo motor, si hay afectación principalmente en la parte no solamente de los ganglios basales, sino en áreas frontales. Como ya hemos visto, el área frontal tiene que ver con una área motora, donde controla también los movimientos. Si son infratentoriales, que les mencionaba ayer que infratentoriales también, entonces supratentoriales, infratentoriales, que es el cerebelo, y el tronco encefálico. Acá en estas dos estructuras, si vemos una anomalía de neoplasia cerebral acá, puede haber un déficit en esa coordinación motora, en ese equilibrio, en esa marcha. Sabemos que el cerebelo, que también lo mencionábamos cuando estábamos trabajando parálisis cerebral, es sumamente indispensable para el equilibrio. Cuando hay una lesión cerebelosa, hay dificultades motoras, principalmente en el equilibrio y la marcha, y que no solamente va a haber desequilibrio en este ámbito, sino también un impacto en ese procesamiento cognitivo, en ese procesamiento visoespacial, que de hecho hay un síndrome en esas neoplasias infratentoriales que realmente se va a llamar un síndrome cerebeloso cognitivo afectivo. Entonces, hay inatención, hay habilidades visoespaciales que tienen un déficit, pero también un impacto en ese procesamiento cognitivo en general. Y cuando hay un tumor, esos eran entonces infratentoriales, supratentoriales, que fue los primeros que les mencioné. Pero resulta que hay otro tipo de tumores cerebrales según esa localización neuroanatómica y es el tronco encefálico. Acá hay igual dificultades motoras, dificultades deglutorias, entonces van a tener dificultad para degluir, para tragar, y en la función respiratoria, porque el tronco encefálico tiene una función indispensable y es que allí se guían o se direccionan todas esas acciones que nosotros tenemos como acciones vegetativas. Entonces acá vamos a tener dificultades en los niños, muchos van a necesitar, entonces no solamente es en un ámbito motor, sino van a requerir una ayuda asistencial, una ayuda que requiere entonces, por ejemplo, de respiración artificial o de sonda para poder alimentarse. Entonces acá estoy como resumiendo un poco lo que es las secuelas a nivel neuropsicológico, que están también por acá, ¿cierto? Y que también es indispensable mencionar o recalcar que el tronco, bueno, eso con respecto al tronco encefálico, y que también hay tumores en esa línea media, en la glándula pineal y en el hipotálamo, que hay un impacto ya en esa regulación más de tipo hormonal, más emocional también, y que hay alteraciones de sueño, hay una fatiga que es una fatiga crónica, los niños todo el tiempo están fatigados cuando hay entonces un tumor en esa línea media de nuestro cerebro, y hay cambios en ese ciclo, son muy fluctuantes en ese estado de ánimo, bien mal, irritable, alegre, irritable, alegre. Es importante entonces tener presente. Bueno, Rosa, la parte del Drive se pueden comunicar con Paula Contreras, que ya está en el grupo donde ustedes están en esa parte de que Álvarez Rosa nos pregunta sobre el Drive. Comunícate con ella y ella te da pues toda esa parte de las instrucciones de cómo acceder al Drive. Y que hay también un tipo de tumor y su biología, ¿cierto? Que acá pues no nos vamos a enredar con eso, que son los meduloblastomas que les mencionaba, un ependinoma, también entonces hay gliomas de bajo grado, que pues la idea no es confundirlos con esos, pero que sí es hablar de
esas secuelas a nivel general que trae en muchas áreas a nivel cerebral. Es decir, hay muchas áreas a nivel cerebral que vamos a tener dificultades. Me voy a devolver entonces acá para explicarles un poco de esas características, de esas alteraciones emocionales que ya les he mencionado, que están reguladas o principalmente que están en esa línea media cerebral. Acá es como un resumen de lo que yo les digo. Recuerden que pues las diapositivas son una base, pero que también es importante que me presten atención porque hay muchas cosas que digo y que no están pues como en las diapositivas, ¿cierto? Entonces es muy importante tener muy presente que hay tratamientos y que no solamente son las secuelas per se de la neoplasia cerebral, sino los tratamientos y las consecuencias físicas, neuropsicológicas, comportamentales que trae, por ejemplo, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y sobre todo en una etapa infantil donde pues obviamente es una etapa muy iniciática en ese desarrollo neuropsicológico y que realmente es importante tener en cuenta. Muchos niños que, por ejemplo, se han visto expuestos a una cirugía pueden tener déficit focales si el daño es en áreas específicas. Entonces, hay tumores en esas fosas posteriores donde se desencadena después de la parte quirúrgica todo un síndrome cerebeloso posterior. eh, entonces, acá que hay alteraciones en la memoria de trabajo, esa capacidad del niño de retener una información y trabajar con ello, manipularla, un procesamiento del lenguaje, una regulación emocional, también van a tener dificultades. La radioterapia también trae sus consecuencias. Ojo acá, no estoy diciendo entonces que la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía o la remoción quirúrgica no son necesarios. Claro que son necesarios, ¿cierto? Quien lo hace o quien lo indica es el neurólogo pediatra, el neurocirujano, pero que también como neuropsicólogos y también como profesionales del área de la salud, debemos saber que a veces hay curas o tratamientos que tienen obviamente su efecto secundario. Entonces, eso por el lado de la cirugía, que puede ser un daño más focal. Desde neuropsicología siempre se debe evaluar antes de la cirugía y post quirúrgico para saber qué tipo de lesiones o qué tipo de afectaciones o quizás no tuvo una persona, en este caso un infante en edad pediátrica. En radioterapia también vemos dificultades. Hay un efecto neurotóxico post-radioterapia que va siendo progresivo en el tiempo, especialmente si son niños menores de 5 años, donde cuando se evalúa, por ejemplo, ese coeficiente intelectual a lo largo del tiempo, vamos a notar que muy posiblemente el niño de 5 años tenía todo un neurodesarrollo o una prospección del neurodesarrollo idóneo, pero posneoplasia cerebral y postratamiento neoplásico, que en ese caso sería una radioterapia, tiene entonces un efecto tóxico a largo plazo, que va a generar un efecto decline de ese coeficiente intelectual, de ese CI que también hemos hablado ayer, que va a haber entonces déficit en la velocidad de procesamiento, pueden haber déficit en la memoria, en las funciones ejecutivas, como el chiquito que vamos a ver ahora, como un informe neuropsicológico. También van a haber quimioterapias que traen consecuencias a nivel neuropsicológico. Es decir, una quimioterapia puede provocar alteraciones en la alteración, puede provocar alteraciones también en esa parte de la fatiga crónica que les mencionaba hace un rato, que muchos niños van a tener una fatiga, que puede ser una fatiga crónica, que no se explica en el por qué, pero la tienen. Una fatiga cognitiva mucho mayor. Entonces, no solamente es la fatiga física, sino una fatiga cognitiva. Se cansan muy rápido de hacer un esfuerzo cognitivo, de hacer un esfuerzo mental. Por ejemplo, estudiar requiere un esfuerzo cognitivo. Un esfuerzo que nos lleva a una fatiga cognitiva. Es como hacer ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nos cansamos. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando el cerebro se sobreestimula, cuando el cerebro eh, hace un esfuerzo, el cerebro se cansa, es más que esperable, pero los niños con quimioterapia o post-quimioterapia, después de un tiempo estoy hablando, porque la idea es siempre evaluarlos después, no durante ese proceso de quimioterapia o radioterapia, que obviamente las alteraciones pues van a ser bastante evidentes, sino post-radioterapia. Ojalá 6 meses después de la radioterapia.
o si se puede esperar al año, maravilloso. Pero eh, no solamente hay fatiga cognitiva, sino que hay un enlentecimiento del procesamiento cerebral general. Entonces los niños van a tener secuelas cognitivas que muy posiblemente para el seguimiento de instrucciones, para el seguimiento de lecturas, vayan a tener mayores dificultades y que de pronto antes no se notaban. Entonces es importante tener obviamente que en la quimioterapia puede haber un agente que es un agente que da un impacto neurotóxico igual acumulativo como esa parte de de la radioterapia. Y que cuando hablamos entonces de ese perfil característico de la parte neuropsicológica, antes de entrar a la evaluación y a pues a los perfiles neuropsicológicos que se pueden ver en una neoplasia cerebral, es indispensable entender que se han elaborado muchos modelos explicativos sobre esos déficits cognitivos causados post-tratamiento, como les menciono, quirúrgico, radioterapia, pues realmente de los quirúrgicos son muy pocos porque son más focales, pero que sí hay muchos secundarios de quimio, de radioterapia, y que hay unos daños que están en qué? En la sustancia blanca. ¿Qué hace la sustancia blanca? Hay prolongaciones nerviosas que están recubiertas de mielina. Recordemos que la mielina es lo que nos permite a nosotros que esas conexiones sinápticas sean eficaces, rápidas, eficientes. Está más en el interior del cerebro, diferente. Acá lo coloco también a esa sustancia gris que está en la capa más externa, la parte más externa de nuestro cerebro y que tiene funciones de conectividad, de función. Entonces hay un daño principalmente que se observa, eh, o más bien unos cambios, no tanto daños, sino cambios en la sustancia blanca que se producen tras esa aplicación de radio o quimioterapia intratecal, que es importante tener en cuenta. Y que obviamente este cambio en la sustancia blanca va a resultar en dificultades que presentan este grupo de niños para el aprendizaje nuevo, para hacer conexiones sinápticas. Realmente hay un daño pues que es amplio en esas redes de la sustancia blanca, sobre todo en el hemisferio derecho, porque hay una presencia mayor de sustancia blanca. Entonces, importante acá que hay una relación entre el daño en sustancia blanca y las dificultades, por ejemplo, de un procesamiento más de tipo atencional. Aunque la sustancia gris también es sumamente importante, principalmente miren por qué, porque acá están los cuerpos neuronales, es decir, están los somas de la neurona, acá están las conexiones de la neurona, esto es mucho más claro, acá están todos los cuerpos de la neurona o sumales, es un color más oscuro, por eso es sustancia gris, sustancia blanca, y acá son células nerviosas y células sensitivas, pero miren lo que está acá, funciones de procesamiento de la información, pero sin esto, sin esas funciones de conexión, esto no se podría realizar. Entonces son alteraciones importantes que debemos tener muy presentes. Ahora sí, estas implicaciones para la evaluación neuropsicológica. Lo que les mencionaba, declives intelectuales y declives académicos en niños que han estado post-radioterapia. Acá les dejo entonces esta investigación. Por acá les dejo otra que también la pueden encontrar en el material opcional. Este es simplemente un resumen, pues una revisión de dos estudios que se realizaron con meduloblastoma. Recordemos que el meduloblastoma es pues una alteración más a nivel cerebeloso, pero que también no solamente van a tener descoordinación motora, sino que van a tener un declive en SCI, coeficiente intelectual, que ayer me preguntaban qué significaba SCI, coeficiente intelectual o cociente intelectual. Y que también eh, es importante que esa edad de comienzo del tratamiento va a tener un efecto significativo en la evaluación. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que tenga 12 años, que como hablábamos ayer, a los 12 años se espera que muchas funciones a nivel neuropsicológico estén consolidadas parcialmente al menos, que ya hay, por ejemplo, una simetría cerebral
y que en los niños de 3 años no lo hay todavía y que falta mucho trecho para entender el lenguaje, para otras habilidades como la parte motora fina, etcétera, etcétera. Entonces, ese perfil neuropsicológico que surge de la evaluación neuropsicológica va a tener dificultades significativas que van a repercutir en la edad. En general, vemos que desde la neuropsicología clínica eh, hay dificultades significativas. Miren acá, les dejo este estudio, aunque lo pueden encontrar también en el material opcional por si lo quieren ampliar. Muy interesante, es una revisión de otros dos estudios que se hicieron. Hablemos principalmente de las alteraciones en la memoria. Sabemos que la memoria es un proceso que no es unitario y que cuando hacemos una evaluación por radioterapia, post quimioterapia o posneoplasia cerebral, puede haber entonces una dificultad en la memoria de trabajo y la memoria de tipo episodio. Van a tener mayores dificultades, por ejemplo, en la memoria, podría decirse que a nivel cerebral, y que esas vías que están implicadas en la memoria están situadas en el lóbulo temporal y que se extiende hacia las regiones del ventrículo. Los niños que tienen tumores en esta región, en las regiones más del lóbulo temporal, van a tener más dificultades en lo que es habilidades de memoria verbal, memoria semántica, que quienes de pronto tienen un tumor en el cerebelo. Entonces, miren que acá esa anatomía física de donde se ubica el tumor también va a tener repercusiones. Es decir, si yo tengo un tumor en el cerebelo, muy posiblemente, obviamente, pues, voy a tener repercusiones. Igual está en una estructura cerebral importante, pero no tanto como si el tumor estuviese acá. Un segundo, se me perdió el cursor. No es lo mismo que el tumor esté acá, en esta zona, donde ya hemos hablado en reiteradas ocasiones que hace parte de las funciones de la memoria, del lenguaje, a que este medullastoma, pues que se ubica en el cerebelo, ¿cierto? Pues, dependiendo de la zona, vamos a tener dificultades. Entonces, acá los niños van a tener peores habilidades en la memoria de tipo verbal, a quienes tienen ese tumor, por ejemplo, como el medulloblastoma. Pero los niños con tumores en ese cerebelo, es decir, ese medulloblastoma, van a tener dificultades, no en la memoria verbal, no en esa habilidad semántica, en la memoria semántica, sino que van a tener una amplitud de alteraciones más a nivel atencional y déficit, o más bien hablemos de problemas, en esa repetición. Entonces, que aunque tiene que ver con esa parte de pues del territorio, de todas maneras hay antecedentes críticos para entender esta parte de las neoplasias cerebrales. Hablemos no solamente de la memoria. Pongo en la diapositiva la memoria porque la memoria sabemos que es un factor sumamente importante. Por eso, cuando está en el cerebelo, entonces hay alteraciones a nivel más de la repetición y una amplitud significativa de dificultades, pues como atencionales. Dificultades para repetir y dificultades en la atención. Y cuando está en el lóbulo temporal, más dificultades en la memoria de tipo verbal, memoria de tipo suprasemántico, eh, que los del cerebelo. Antes de entrar a las infecciones del sistema nervioso, vamos entonces a irnos al material opcional. Les voy a hacer entonces una guía para que de pronto nos ubiquemos. Estamos todos en el material opcional. Nos vamos a ir a este primer recuadro, a esta carpeta donde dice casos prácticos. Le vamos a dar clic y nos vamos a ir acá al informe neuropsicológico de neoplasia y radioterapia. Lo van a abrir, está en PDF. Lo van a abrir y nos vamos a encontrar con esto. Es un resumen de un informe infantil
Acá está, entonces el nombre del niño lo obvio. Acá pongo 7 años, tiene 7 años. Entonces, evaluación, el motivo de consulta. Evaluación neuropsicológica debido a afectación cognitiva posterior a tratamiento de neoplasia cerebral con quimioterapia y radioterapia. Era pues una neoplasia bastante agresiva. Vamos a leer esa historia aquí. El paciente, un niño de 7, obviamente eso es un resumen, ¿cierto? Ya el original es un poco más amplio, pero lo hago pues como a modo de parte educativa. Entonces dice lo siguiente. El paciente, un niño de 7 años, presenta antecedentes médicos de neoplasia cerebral diagnosticada a los 5 años. Miren que ya lleva mucho tiempo con ese tipo de neoplasia. Tratada con quimioterapia, radioterapia. A lo largo del tratamiento se observó una disminución en su rendimiento cognitivo, con quejas tanto de los padres como de los docentes sobre dificultades en áreas como la memoria, como la atención, como las funciones ejecutivas, y que esos tratamientos a nivel oncológico fueron completados hace 12 meses. Miren que es importante entonces entender que ya lleva un año de, de no estar vinculado con procesos de radioterapia ni quimioterapia, que es sumamente importante, ¿cierto? Darle espera al cerebro de recuperarse. Pero esas secuelas cognitivas continuaron afectando su desempeño académico y social. Si ustedes bajan un poco más, acá están entonces las pruebas que se le aplicaron, instrumentos de evaluación, el test de atención STRUC para niños y otras pruebas que también se le realizaron. Y acá están los resultados de la evaluación neuropsicológica. Vamos entonces a analizarlos durante unos segundos, esos resultados cognitivos, lo que fue la escala de inteligencia Wechsler para los niños, la WISC 5. Miren todo, cómo fue comprensión verbal, cómo fue el razonamiento perceptual, cómo fue la memoria de trabajo. Pueden ver entonces, allí está todo. Y vamos luego a la parte eh, de abajo, donde está la, los resultados clínicos para que entonces puedan ver. Les voy a dar entonces unos 2 minuticos, de 2 a 3 minutos, para que puedan leer el informe, para que demos entonces un poco cerrado este tema de la neoplasia cerebral y podamos ir a infecciones del sistema nervioso central. Bueno, vayan revisando el material que les voy a subir otro, pero de meduloblastoma, para que entonces estén allí pendientes. Se los voy a subir como resumen informe neuropsicológico meduloblastoma. Denme un segundo. Se los subo al material opcional. Listo. Se los acabé de subir. Se llama meduloblastoma, ese es otro diferente, para que lo repasen también. Meduloblastoma informe neuropsicológico caso clínico. Así lo pueden encontrar. Entonces, acá tienen varios casos clínicos que vamos a ir trabajando. Algunos ya estaban, otros se los voy a ir subiendo conforme avance la parte del diplomado. Entonces, miren acá, es un informe de meduloblastoma. Les voy a leer un caso clínico de los antecedentes y ya saben que luego pueden entonces encontrar allí toda esa parte de las pruebas neuropsicológicas y los resultados. Entonces, acá dice lo siguiente. Es un niño que tiene 8 años y 4 meses, es un varón, es un varón. Listo. Entonces, ya saben que lo pueden encontrar allí. Entonces, acá está. Vamos a leer antecedentes médicos y ya ustedes de forma individual terminan el caso, pues ahora en sus casas, con esa parte de los familiares, los antecedentes escolares. Entonces, casos médicos, ¿cierto? Antecedentes relevantes. Diagnóstico de meduloblastoma a los 6 años. Recordemos que el meduloblastoma va a tener unos antecedentes o más bien unos desencadenantes a nivel neuropsicológico importantes. Algo importante en el motivo de consulta es que se hizo un diagnóstico luego del meduloblastoma, luego de ese tratamiento quirúrgico, una quimioterapia y radioterapia, es decir, fue una neoplasia cerebral bastante fuerte para, para el niño.
igual ahí pongo pues como las iniciales para no decir el nombre, pero dice lo siguiente. Diagnóstico de meduloblastoma a los 6 años. Cirugía para resección tumoral con secuelas motoras leves. Tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Episodios de fatiga y cefaleas frecuentes, que era lo que mencionábamos hace un rato, que también tienen secuelas a nivel físico. Tratamiento con quimioterapia, radioterapia, bueno, eso ya lo leí. El paciente ha presentado episodios de vómito, de mareo, post-tratamiento, así como dificultades para mantener la coordinación motriz fina. Recordemos lo que hace ese cerebelo. Presenta debilidad muscular, principalmente en las extremidades inferiores, lo que ha requerido terapia física y apoyo ortopédico. Entonces, lean el caso en sus casas, igual tienen 4 paginitas, está pues fácil de trabajar de todo el caso y que es un ejemplo clínico de lo que ya hemos mencionado de esta parte de las alteraciones en la memoria, de lo que son los meduloblastomas, bueno, y esa parte de los tratamientos postquirúrgicos y tratamientos también que dejan secuelas. Y este caso es un caso realmente, pues, que les menciono, es un caso valioso, un caso delicado. Fue en compañía también de esa parte de neurología pediátrica. Eh, estaban, pues esto estaba en sospecha, porque el niño también tenía entonces otros antecedentes médicos importantes, no solamente este en el informe, es un caso importante a trabajar y que entonces ahí tienen también esos antecedentes escolares, antecedentes de la familia, qué pruebas neuropsicológicas se administraron, entonces, para qué son las pruebas o para qué en el caso fueron las pruebas y los resultados de las pruebas, con la interpretación y el análisis clínico de los resultados y luego pues unas conclusiones. Ahí les quité pues como algunas partes que de pronto para el caso del material de estudio quizás no es tan importante, pero lo tienen allí y recuerden que es importante complementar esa parte de formación de lo que vimos de la teoría a la práctica clínica que lo tienen allí. Veamos un poco de lo que son las infecciones del sistema nervioso central. Nosotros debemos tener presentes que hay virus que tienen una capacidad bastante fuerte de invadir ese sistema nervioso central, aunque vamos a trabajar principalmente lo que es la meningitis y la encefalitis, no son los únicos virus, o más bien no son las únicas infecciones del sistema nervioso central. Entonces, como les mencionaba, nuestro sistema nervioso central tiene bastante susceptibilidad a tener infecciones, sobre todo, por ejemplo, cuando es un caso, recordemos que estamos ya en infecciones, ya pasamos esa parte de los tumores, pero sobre todo que nuestro encéfalo, pues nuestro sistema nervioso está más expuesto cuando es después de un traumatismo craneoencefálico, sobre todo de tipo abierto, que mencionábamos entonces ayer, que hay de tipo cerrado, de tipo abierto, focal, difuso. Cuando es de tipo abierto, ese encéfalo, ese sistema nervioso está más susceptible a contraer una infección. Pero no es la única forma de infección. También hay una o existen unas infecciones intrauterinas, como en el caso entonces de la toxoplasmosis, el caso de la rubeola, el caso del Zika, y que desde nacimiento las infecciones cerebrales, que son mucho más comunes y de las que se habla mucho más porque hay mayor prevalencia, es la encefalitis y la meningitis. En muchos casos pueden aparecer juntas, que ya sería una parte mixta, una infección mixta, meningitis y encefalitis, pero por lo regular se van a dar los dos. Entonces, esas infecciones en el encéfalo dan lugar a un sinfín de cantidad de discapacidades a nivel general, no solamente a nivel cognitivo como un retraso, sino a nivel general. Entonces, cuando hablamos de infecciones de ese sistema nervioso central, son infecciones que tienen una amplia variedad, una amplia gama de enfermedades causadas siempre por un agente que es infeccioso, ¿cierto? Algo que infecta, como bacterias, como un virus, como ejemplo el virus del Zika, que también me había mencionado el día de ayer, un parásito, un hongo, y que afectan o que pueden afectar diferentes estructuras del sistema nervioso central.
no solamente las meninges o el encéfalo, como en el caso de una meningitis que afecta a las meninges, o en el caso de una encefalitis que afecta pues, el encéfalo como tal, hay una inflamación, sino cualquier estructura de ese sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, lo que lleva obviamente a un desencadenante importante y son síntomas a nivel neurológico grave y que también en muchos casos secuelas permanentes si no se trata de manera oportuna. Hay una clasificación de ese sistema nervioso central como infeccioso, pero entonces recordemos que dependiendo del tipo de infección, vamos a tener unas secuelas neuropsicológicas importantes y que van a ser resultado siempre de una bacteria, como les mencionaba acá también en la diapositiva, micóticas en el cerebro, en esa médula espinal. Vamos a ver entonces un video para que tengamos de pronto un poco más claro lo que es esa parte de las infecciones en el sistema nervioso central. Bueno, no me deja compartir el video, entonces lo que voy a hacer es que voy a pausar la grabación y ahora lo vuelvo a reanudar para que lo veamos acá porque no me deja compartir el video, es muy, muy pesado. Ahí teníamos una breve introducción de lo que eran lo que eran las meninges, de lo que es la meningitis, que es la primera que vamos a observar. Hablemos un poco entonces de lo que son las meninges. Lo vimos en la parte del video, sabemos que son las capas protectoras, las capas que recubren nuestro encéfalo, nuestro cerebro, lo protegen de hecho, y que cuando hablamos de meningitis, hablamos entonces que es una inflamación, por eso es itis, no sé si vieron a lo último del video, que nos mencionábamos, que nos mencionaban que cada que es un itis, es conjuntivitis, es una inflamación, ¿cierto? Que es infecciosa y que en este caso la meningitis es una infección en esas membranas protectoras de tanto el cerebro como de la médula espinal. Hay varios tipos de meningitis: meningitis bacteriana, meningitis micótica, meningitis vírica, que van a depender entonces del tipo de infección, del tipo de inflamación, que van a desencadenar entonces en una alteración en estas capas, que son las capas protectoras, como les mencionaba. Entonces, hablemos un poco de los tipos de meningitis. Siempre una meningitis, sea bacteriana, sea micótica, sea vírica, trae consigo una inflamación del sí. Importante entonces recalcar que la meningitis bacteriana es una emergencia médica, primero porque requiere un tratamiento que es inmediato, ¿cierto? Cuando es bacteriana y que hay unos patógenos que son importantes y que igual son muy comunes, que es, por ejemplo, el estreptococo, bueno, otros que no recuerdo, bueno, y la influencia también tipo B, que es menos frecuente gracias a la vacunación actual, pero que van a desencadenar entonces a la listeria, que también es uno, que se da más que todo en las personas pues, mayores, los adultos mayores, pero también en esos neonatos, en esa parte de la meningitis bacteriana. Hay otra, hay otra característica de la meningitis, que puede ser una meningitis aséptica, una meningitis viral. Generalmente, este tipo de meningitis es benigna, a diferencia, por ejemplo, de las otras, la viral es un poco más eh, familiar, es decir, es menos abrasiva, como los otros tipos, como les mencionaba acá, en el caso de los neonatos, los estreptococos del grupo B, que se ha reducido entonces, pues gracias a esas vacunas, y que las infecciones virales o bacterianas son la causa principal de meningitis, pero que también hay unas meningitis micóticas, es decir, por hongos. Cuando hablamos de la viral, entonces acá hablamos que aunque tiene una evolución benigna, mientras tiene una evolución benigna, tiene y que tiene también mejores pronósticos, igual acá para traer consecuencias a nivel comportamental o incluso cognitivo. ¿Cuáles son los virus, esas meningitis virales más comunes? Está el herpes virus, la parotiditis, que también se ha reducido gracias a esa vacunación, VIH,
el enterovirus también puede traer meningitis viral y que, como les mencionaba, aunque las más comunes son las víricas o las virales y las bacterianas, también hay un tipo de meningitis que es la fúngica. Es decir, ocurre por pacientes que están inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, inmunosuprimidos, donde traen consigo una infección por hongos. Un agente igual patógeno que va, como el histoplasma, que va a penetrar entonces en el encéfalo y va a generar igual la inflamación de las meninges. Aunque por lo regular se conocen esas tres, la fúngica, la vírica y la bacteriana, también se puede hablar y en la literatura también se habla de una que es meningitis parasitaria, donde es una meningoencefalitis por amebas que realmente obviamente es sumamente letal. Eso con respecto a la meningitis. La meningitis sí o sí va a traer entonces no solamente síntomas físicos, dolores de cabeza, vómitos, fiebre bastante alta, un dolor en las articulaciones. Muchos van a tener, por ejemplo, sensibilidad a la luz y otras secuelas importantes. También hablar que esa meningitis bacteriana perturba la relación cerebrovascular y es el líquido cefalorraquídeo. El SR es líquido cefalorraquídeo. Entonces, se da muy frecuente en esa parte de la meningitis bacteriana, donde hay entonces una alteración de ese flujo y que incluso en esa fase más aguda hay una interrupción de la dinámica del líquido cefalorraquídeo, de ese líquido cerebrovascular y el cerebroespinal. Y que desencadena en qué, no solamente en la inflamación de las meninges, que como les menciono son esas capas que recubren, sino que también va a desencadenar en una elevación de la presión intracraneal, desencadenando quizás en ACV, una hidrocefalia, un edema cerebral y un derrame o hemorragia subdural. Entonces, importante tener, bueno, y también la hipoxia, que también puede estar asociada. Acá les dejo entonces lo que es esa parte del líquido cefalorraquídeo, cómo es la circulación de LSCR, el líquido cefalorraquídeo, cómo es el recorrido desde lo primero hasta lo más amplio, para que tengamos entonces en cuenta. Vamos a ir al descanso, los dejo entonces con esta imagen, vamos a ir a nuestro receso habitual y cuando regresemos volveremos a trabajar esa parte nuevamente de meningitis, vamos a ver un caso clínico como el anterior, entonces vayan descargándolo del material opcional para que podamos entonces continuar. Recuerden que hoy la clase, como es una clase que termina más temprano, termina a las 9 de la noche hora Colombia, nuestro receso es mucho más temprano. Por eso tenemos el receso a las 7:30 hora colombiana. Entonces, los espero para el próximo bloque. Vamos a continuar. Recuerden entonces que nuestro receso, como hoy es viernes, bueno, en general los viernes tenemos una clase más corta y lo mismo mañana. Mañana, pues acá les doy un aviso previo. Mañana la clase es a las 9 hora Colombia, para que lo tengan muy en cuenta, no en la noche, sino a las 9 hora colombiana. Hablamos del líquido cefalorraquídeo que estábamos entonces mencionando. Acá tenemos los pasos del líquido cefalorraquídeo, cómo es esa parte de la circulación. Y antes del receso nos le relataba que la meningitis bacteriana es la que más perturba esa relación cerebrovascular del líquido cefalorraquídeo. A nivel de la neuropsicología, de lo que es la meningitis, debemos comprender que igual la meningitis, la encefalitis trae manifestaciones clínicas que van a ser, por ejemplo, síntomas generales, fiebre, cefaleas intensas, un malestar general, síntomas neurológicos focales como pues que son motores, ataxia, afasia. La afasia es un trastorno adquirido del lenguaje y signos meningios, que es la rigidez en la nuca, pues esta parte de acá, el signo de Kernig
Bueno, hay alteraciones también en ese estado mental. Puede haber una confusión, una somnolencia, en muchos casos convulsiones, coma, que son frecuentes tanto en la meningitis como en la encefalitis y unos abscesos de tipo cerebral. Vamos a hablar entonces un poco más de lo que es la neuropsicología de la meningitis infantil. Entonces, en general, sabemos que es una inflamación que puede ser bacteriana, viral, riesgo de micótico y que hay repercusiones en ese desarrollo a nivel de lo neuropsicológico. Importante mencionar entonces que hay déficits cognitivos que pueden estar, por ejemplo, en la memoria, en la función ejecutiva, en la capacidad de velocidad de procesamiento. Es decir, hay varias características significativas en la meningitis y que van a repercutir a nivel funcional. Cuando hablamos de una afectación de la meningitis o de meningitis, en la memoria hablamos de una alteración más que todo en esa memoria de tipo episódico, de tipo autobiográfico. Hay disminución o más bien dificultades en el aprendizaje verbal, en el aprendizaje también de tipo visual, sobre todo en esa meningitis que mencionábamos ahora de tipo bacteriana, que tiene mucho más daño, sobre todo un daño hipocampal, y en los lóbulos temporales. La atención y las funciones ejecutivas también va a tener su repercusión. Hay déficit en atención sostenida, dificultades en ese control inhibitorio, eh, las respuestas pueden ser mucho más bajas, alteraciones en la capacidad de flexibilizar, alteraciones en la flexibilidad cognitiva. Y les había mencionado entonces que la velocidad de procesamiento también se reduce significativamente, es decir, se ve reducida esa capacidad de los niños para poder pensar de manera rápida, especialmente en casos de niños que tienen hidrocefalia secundaria, una hidrocefalia que es secundaria a ese daño, pues o más bien a esa meningitis, o que en muchos casos también hay daños en la sustancia blanca, que la sustancia blanca era lo que hablábamos ahora, que va a tener obviamente unas repercusiones a nivel de las conexiones, porque allí es donde está la parte de la mielina. Déficits motores, déficits sensoriales, van a tener entonces los niños dificultad para coordinar la parte motora fina, alteraciones en la motricidad gruesa, una pérdida también auditiva, neurosensorial, que es muy común en esa meningitis más de tipo bacteriana, y que hay alteraciones también de tipo visual, que hay en algunos casos, no todos, un daño en el nervio óptico cuando ya es un caso bastante grave. Y hablemos un poco de lo que son las características del lenguaje, la comunicación. eh, Acá es importante mencionar entonces que hay trastornos también del lenguaje y la comunicación, un retraso en ese desarrollo del lenguaje. Cuando los niños son muy pequeños, cursan con meningitis, y es allí entonces donde tienen el daño, donde tienen la repercusión a nivel funcional y que pues hay dificultades en denominar objetos, objetos que quizás previamente conocían, una comprensión verbal mucho más reducida, sobre todo si esa meninge afecta mucho más esas áreas temporales y frontales, donde está la parte de la comprensión del lenguaje y la expresión del lenguaje, pero no son los únicos. También hay unos trastornos a nivel emocional y conductual, donde hay mayor riesgo de ansiedad, de depresión, mayor riesgo de irritabilidad pos, meningitis. Eso es importante también mencionarlo. Problemas de conducta, mayor riesgo de problemas de conducta. No es que todos los niños que hayan tenido meningitis tienden a la ansiedad, tienden a la depresión o irritabilidad post-meningitis, ¿no? Pero que sí aumenta el riesgo de tener bajo control emocional, de tener un mayor riesgo de problemas a nivel conductual, una autorregulación un poco más pobre. Y sí o sí hay que hacer una evaluación neuropsicológica de importancia, una evaluación neuropsicológica integral para considerar esa evolución del niño en diferentes etapas de la vida y en diferentes áreas. No todas las personas que han tenido meningitis han tenido secuelas neuropsicológicas. Hay personas que tienen meningitis y gracias a esa neuroplasticidad y otros factores neuroprotectores que hemos hablado a lo largo del diplomado, quizá las personas tengan un buen pronóstico, pero muchos no cuentan con esa suerte. Entonces la idea es mirar
qué consecuencias dejó la meningitis, evaluar entonces la memoria, van a ver en el informe que ya les voy a mostrar, entonces, un test de aprendizaje verbal de Rey, un TABESI, que el TABESI es la versión del TABEC pero infantil. De pronto, si no están muy familiarizados con las pruebas neuropsicológicas, recuerden que esto lo vamos a ver en el tercer módulo para que no se asusten, que también vamos a evaluar la atención, las funciones ejecutivas, como tareas de cancelación, d dos, TMT parte A, parte B, la NEPSI, también acá es importante hablar, pruebas de lenguaje, como el Token Test, como el SELF, eh, evaluación también es de desarrollo motor, ese neurodesarrollo visoperceptivo, y que la idea siempre es tener una intervención a nivel neuropsicológico, es decir, no solamente es conocer los riesgos, que ya sabemos que hay un alto o un riesgo elevado de déficit, sobre todo un riesgo que que no se los mencioné, aunque sí les mencioné esa parte de la comunicación, pero un riesgo de déficit auditivo tras meningitis, que muy frecuentemente no es solamente el trastorno del lenguaje, no es solamente el retraso en el lenguaje, que son muy comunes en niños post-meningitis, sino también hay pérdida auditiva. Entonces los niños no solamente van a quedar con dificultades a nivel cognitivo, sino que también van a quedar con dificultades posiblemente a nivel físico. Sí o sí se debe hacer una intervención neuropsicológica. Rehabilitación cognitiva focalizada en qué? Focalizada en la memoria, en la atención, en esa velocidad de procesamiento, un apoyo educativo. Vean que a lo largo de todos los diagnósticos que hemos podido trabajar, ese apoyo escolar, esas adaptaciones curriculares son más que indispensables. Una terapia de lenguaje, esto sí es muy importante en casos de afectaciones comunicativas, afectaciones del lenguaje, que como les mencioné es una de las que más se da. Intervenciones psicoterapéuticas, no solamente para el manejo emocional y conductual de los niños, sino también por esa pérdida, en muchos casos, de un CI, en casos obviamente de meningitis, sobre todo de tipo micótica, y, y, y bueno, las secuelas que deja el fisioterapia y terapia ocupacional cuando hay secuelas motoras. Muchos niños, incluso después de una meningitis, empiezan a caminar con dificultad. Entonces, en conclusión, esa meningitis infantil puede generar secuelas neuropsicológicas de moderado a severo, y que la idea siempre es una detección temprana, una rehabilitación interdisciplinaria, y que estos dos componentes, la rehabilitación y la intervención interdisciplinaria, son clave para mejorar el pronóstico y al fin y al cabo mejorar esa calidad de vida de los niños con meningitis. Antes de entrar a conocer la encefalitis, me voy entonces a devolver al tema de meningitis. Ya vamos a entrar a este, pero para que no nos confundamos, y vamos a abrir entonces todos ese material opcional. Van a abrir el Drive. Por acá, las personas que no tienen el material o que están interesados en conocer un poco más a profundidad los casos clínicos, por acá nuestra coordinadora Paula Contreras, nos comparte sus contactos. Es importante entonces mencionar que con ella van a comunicarse para esa parte de lo que es el material opcional, de lo que es la certificación para su crecimiento profesional. Entonces, con ella se van a comunicar. Por acá les está dejando dos números. También los voy a leer porque sé que a las personas de pronto que nos ven en diferido no tienen el acceso. Si ven una parte, una pantalla negra en, pues en la diapositiva es porque tengo abierto el chat. Entonces, para las personas que nos ven en diferido, el contacto directo de nuestra coordinadora Paula es +57 316 2382 081. Ese es el primer contacto. Luego tenemos otro contacto, igual +57, que es el código de Colombia. 318 4, perdón, 318 849 2138. Ella está siempre muy atenta para que los pueda entonces apoyar.
con lo que ustedes requieran para el proceso de formación, para la certificación y para esa parte del material opcional que ya les voy entonces a mostrar a las personas que lo tienen y para las personas que de pronto no lo tienen, eh, estén pendientes del material. Nos vamos a ir entonces acá. Vamos a ir acá donde dice informe neuropsicológico infantil, paciente meningitis. Lo pueden descargar, saben que lo pueden descargar, igual ahí tienen el material opcional. Y entonces acá dice material de estudio. Es un informe igual neuropsicológico, por acá les dejo entonces los datos generales, quito el nombre, es un paciente de 8 años, estaba en tercero de básica primaria. Hasta el día de evaluado, los antecedentes clínicos, ¿cuáles son? Ah, bueno, el motivo de consulta, consultó a neuropsicología principalmente por dificultades en el aprendizaje, en la atención y la memoria. Lo remitieron, lo remitió el neurólogo. ¿Y cuáles son los antecedentes? Un embarazo normoevolutivo, no había dificultades en el embarazo, un parto en términos generales sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de sufrimiento fetal, el peso, la talla adecuados al nacer, eso nos dan una indicación que no son dificultades del aprendizaje per se a dificultades asociadas desde el neurodesarrollo. ¿Y cómo fue ese primer añito de vida? Un diagnóstico, entonces miren acá. Acá es donde se empieza a complejizar la situación. Diagnóstico de meningitis viral a los 12 meses, tuvo una hospitalización de 15 días con tratamiento adecuado, lo atendieron bien en esa parte hospitalaria. Y luego de esa hospitalización, ahí es donde se empiezan a reportar, los padres empiezan a notar que el neurodesarrollo no era un neurodesarrollo típico, no era un neurodesarrollo de esos hitos idóneos. Ellos tenían en contacto con un primo que también entonces era familiar de ellos, era muy pues, arraigado a la familia el primo, de hecho vivía con ellos y empezaron a ver que el primo, que tenía una misma edad, empezó a tener unos hitos del desarrollo típico, un desarrollo motor típico sin dificultades, un adecuado control cefálico, ya para los 12 meses se supone que lo tendría, pero el paciente que les estoy mencionando no lo tuvo. Y el lenguaje también tuvo una dificultad significativa. Miren esta parte acá del desarrollo psicomotor. Retraso de la marcha, donde camina de manera independiente a los 18 meses, es decir, muy tarde. Un desarrollo del lenguaje con primeras palabras a los 2 años. A los 2 años ya un niño y una niña debería estar diciendo aproximadamente 50 palabras simples, pero el niño apenas dijo papá, mamá, agua a esta edad y con dificultades en la articulación y la comprensión. Entonces, miren acá, ya vamos viendo algunas características similares. Y la escolaridad, entonces inició la educación preescolar con dificultades en el seguimiento de instrucciones y la permanencia en actividades. Ya en primaria, recordamos que él estaba en tercero hasta que fue evaluado, se empezaron a reportar problemas de instrucciones, no permanecía quieto, era también muy hipercinético. La adquisición de la lectoescritura fue con mucha dificultad, con mucho esfuerzo. Tenía en general, a nivel global, un bajo rendimiento académico, pero específicamente en el área de matemáticas y en esa parte de español, de la lectoescritura. Y cuanto a la organización del material, de su orden en el lugar del puesto, pues en el colegio era bastante desorganizado, era muy desprolijo y que la historia médica adicional no se reportan otras enfermedades neurológicas. Tampoco recuerden que del neurodesarrollo, tampoco médicas, no hubo consumo de medicamentos durante esa parte del embarazo, lo cual entonces nos da como un factor importante que no hay teratógenos asociados a ese factor prenatal. Y acá les dejo las pruebas neuropsicológicas aplicadas y más abajo, como lo han podido ver en las otras, pues en los otros informes, por acá las pruebas, acá el análisis de resultados y lo último que serían las conclusiones. Entonces ese es un resumen de informe neuropsicológico, meningitis, es este de acá, para que de pronto no se pierdan. Acá igual les coloco el paréntesis paciente meningitis y es un informe neuropsicológico infantil, para que entonces lo puedan leer, lo puedan observar. Vámonos a darnos
unos 2 minuticos del tiempo para que lo puedan observar, leer y podamos entonces dar por concluido esa parte de lo que es la meningitis. Ya luego para pasar a la encefalitis. ¿Listo? Entonces 2 minutos o incluso 1 minuto y medio, lo voy a cronometrar para que lo puedan leer, lo puedan observar, puedan ver esas secuelas neuropsicológicas, que es lo que yo quiero que ustedes observen para pasar a encefalitis. Por acá un dato para que vayan resolviendo este taller, también en el material opcional, donde está igual esta carpeta, neuropsicología clínica, acá, en taller opcional de apoyo educativo, acá hay un taller que le subí, pues en el material igual estaba, hay un taller para que lo logren hacer, para que lo empiecen a hacer ahora que estamos viendo encefalitis y meningitis, es este de acá. Acá están las respuestas del taller, entonces traten de no ver las respuestas, sino ver el taller. El taller de estudio de neuropsicología clínica no es, ese es luego otro complemento más tarde. Pero acá sí está el taller de meningitis, encefalitis, acá. Entonces tienen un taller que todavía no lo vamos a realizar, todavía no lo vamos a terminar, pero para que lo vayan mirando. Vamos a ir resolviendo, por ejemplo, hoy que ya vamos a terminar el tema de meningitis, encefalitis, cuál es el impacto neuropsicológico de lo que hemos tenido en cuenta. La trisomía aún no la hemos visto, pero la vamos a ver para que lo tengan en cuenta. Y pueden ir resolviendo la parte 3 del taller, que es el traumatismo craneal, traumatismo craneoencefálico, para que vayan resolviendo esas preguntas, clasificación del TEC, cuál fue el impacto neuropsicológico, para que entonces lo tengan allí, que también en ese material opcional está el taller eh, que lo pueden ir resolviendo. ¿Listo? Eso es diferente al taller grande que vamos a tener más, más adelante. Continuemos entonces con esta parte de la encefalitis. Cuando hablamos de encefalitis, hablamos de una inflamación, también es una inflamación, pero ya del parenquima cerebral, ya no de las meninges, que son esas capas protectoras que recubren el cerebro, sino más bien del parenquima cerebral como tal. Acá generalmente también, al igual que la meningitis, está causada por infecciones virales, por mecanismos que son autoinmunes. Acá en niños, pues esta condición puede tener consecuencias neuropsicológicas que son significativas por esa inmadurez a nivel cerebral, ese desarrollo inmaduro. Y claro, hay una afectación de múltiples estructuras cerebrales, porque es que ya no solamente son las meninges, sino que ya es el encéfalo como tal, esa inflamación del parenquima cerebral. Hay una etiología y hay unos factores de riesgo. Al igual que veíamos en esta meningitis, en la anterior, sigue siendo acá frecuente por virus, que es la más culpable de la enfermedad de la meningitis, y que se asocia entonces a esa inflamación también de las meninges, lo que les mencionaba, a veces ni siquiera es solamente el encéfalo el que se inflama, sino también la meningitis. Entonces esta contiene, podría decirse, esa meningitis, y esa inflamación ocasiona que el cerebro tenga una respuesta de afectación a nivel motor, a nivel cognitivo, que obviamente va a ser de repercusión variable. Como les mencionaba, hay tres tipos, como lo vimos en la meningitis, tres tipos de meningitis. Una encefalitis en este caso viral, una encefalitis también micótica, eh, la viral, si es más común, es causada por el virus del herpes, el enterovirus, el arbovirus, hay otro y es esa parte de la varicela zoster, el citomegalovirus también, y hay otro tipo de encefalitis, que es una encefalitis más de tipo autoinmune, que está asociado pues como en niños que cursan con encefalitis, pero porque tienen anticuerpos, antirreceptores, y que es muy frecuente no solamente en niños, también puede ser una encefalitis autoinmune en los adolescentes. Importante que en la encefalitis hay factores de riesgo. Una edad temprana va a tener un factor de riesgo en la encefalitis, los niños que son inmunosuprimidos, antecedentes que ya previamente tenían infecciones virales que eran muy recientes, enfermedades como les mencionaba, autoinmunes, pues niños inmunosuprimidos, y que a nivel neuropsicológico también vamos a tener repercusiones de tipo importante.
Acá, entonces, la enfermedad se presenta de dos formas, una forma aguda y una forma crónica. La aguda se evidencia entonces en días o semanas después de contraer la infección posmeningitis. Y la crónica es que incluso durante mucho tiempo, días, semanas, meses, no va a ser sintomático. Entonces acá hay frecuentes síntomas dependiendo de si es aguda o dependiendo si es crónica, como dolores de cabeza, vómitos, pérdida de energía, que también hablábamos en la meningitis. Muchos niños se pueden sentir muy desorientados. Hay, digamos, unas sintomatologías parecidas a la depresión, pero que no es depresión como tal, sino que también hay la habilidad emocional, también hay un estilo de anedonia, y que acá es importante hablar que las personas pueden tener entonces una afectación en procesos del habla, una parálisis en cuanto a la debilidad muscular y que tienen problemas incluso también en esa forma de caminar, en esa forma de andar. Vamos a ver entonces un video como lo hemos hecho para poder mirar muy bien qué es la encefalitis, qué es la meningitis. La meningitis no les mandé el video, ah, se los voy entonces a enviar. Vimos lo que eran las meningias, pero no como tal el video complementario de la meningitis. También me parece importante que lo tengamos muy presente. Recordemos entonces que hay varios tipos. Igual, acá también hay otro video para que, bueno, ya igual ustedes lo tienen en el material opcional. Entonces creo que, pues para que de pronto no sea tan pesado el caso, lo puedan ver acá. Les voy a mostrar dónde pueden complementar ese video de meningitis. Listo. Entonces mírenlo acá. Acá está el video de meningitis. Lo abren y cuando lo abran, acá está entonces el video. Le dan clic, le dan clic al video o incluso lo pueden reproducir desde sus, pues, desde sus casas o lo descargan. Le dan clic, Meningitis. listo. Y ahí lo pueden entonces observar. Recuerden que está acá, ahí lo pueden ver, descargar, tener, repasar, para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, les voy a compartir esa parte de el video de encefalitis. Meningitis, recuerden que está ahí, descargado en el material opcional, y les voy a compartir el de encefalitis. Bueno, entonces, en general, eh, la meningitis y la encefalitis, pues, tienen obviamente una forma que puede ser aguda o crónica. Estamos hablando, recordemos, de la meningitis, perdón, de la encefalitis, y que también hay unas secuelas que están relacionadas con esa parte de la infección. Hay secuelas, tanto motoras, secuelas sensitivas, secuelas neuropsicológicas, secuelas comportamentales. Las secuelas están relacionadas generalmente con el tipo de infección, ya sea vírica, ya sea micótica, en este caso, por ejemplo, en la encefalitis también depende de la duración del proceso infeccioso. No es lo mismo una persona que tuvo un proceso infeccioso menor a otro que tuvo, pues a otra persona que tuvo un proceso infeccioso un poco más agudo, un poco más prolongado en el tiempo. Generalmente se pueden ver qué tipo de secuelas en la parte de la meningitis. Un retraso mental, pues un retraso cognitivo, sobre todo si es un tipo entonces de infección de tipo más micótico y que dura mucho más tiempo esa parte de las meninges, perdón, de la encefalitis. La habilidad emocional, lo que yo les mencionaba hace un rato, que muy posiblemente parece como un estado de laxitud, de irritabilidad, síntomas que se pueden confundir incluso en muchos casos con una depresión sin que sea una depresión y que hay una afectación en esos nervios craneales en esos casos donde el proceso de pronto es mucho más grave de la enfermedad, sobre todo hay afectación de esos nervios que afectan la mayoría de las funciones y que eh, de pronto esa literatura de neuropsicología hay pocos estudios sobre encefalitis en niños, hay más estudios de encefalitis en los adultos, pero que de todas maneras se ha podido ver en los casos que existen unas secuelas a nivel neuropsicológica post encefalitis. Y que la idea
es entender que hay de todas formas una inflamación cerebral, varias causas, y que en general, tenemos déficit cognitivos que van a ser entonces, por ejemplo, en la memoria, en la atención y las funciones ejecutivas. Hablemos un poco de esos déficits cognitivos, que de hecho los déficits tras la encefalitis los podríamos dividir en qué? En déficits cognitivos, en déficits motores y déficits sensoriales, como otro grupo grande, otro grupo de alteraciones de los trastornos del lenguaje y la comunicación, trastornos emocionales y de conducta. Hablamos del primer grupo que les estaba mencionando, que son los trastornos más a nivel eh, eh, cognitivo. Entonces, lo primero es la memoria, ¿sí? Cuando hay un daño en esos lóbulos temporales, especialmente una encefalitis de tipo herpética, por herpes, por el virus del herpes, puede afectar memoria episódica y la parte de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que en esa topografía neuroanatómica, el lóbulo temporal tiene especial importancia en el aprendizaje y la memoria, ¿cierto? No solamente en el lenguaje, pero acá en la memoria es importante hablar que cuando hay un daño temporal por virus herpético, acá afecta memoria episódica y el aprendizaje. Hay déficit en general en los niños en consolidar aprendizajes, hay una amnesia más bien de tipo anterógrada, pero que los niños digamos que más que amnesia es una dificultad en esa consolidación de la información, que obviamente si yo no consolido, no puedo evocar. Y que hay también atenciones involucradas acá, una atención y funciones ejecutivas que van a tener dificultades, dificultades en la atención sostenida, dificultades en la atención selectiva, a veces no son flexibles a nivel comportamental y a nivel neuropsicológico, pues a nivel cognitivo y el control inhibitorio va a estar reducido, también esa velocidad de procesamiento. En general, esos déficits neuropsicológicos de la encefalitis y la meningitis, comparten ciertas dificultades o ciertas alteraciones. En los déficits motores y sensoriales, alteraciones en la motricidad fina y gruesa, déficits visoespaciales, también hay unos trastornos de lenguaje acá, como una disfasia, donde se afecta esa parte más perisilviana de esa parte del hemisferio izquierdo, en la mayoría de las personas que, como habíamos hablado, en el tema de las asimetrías cerebrales, tiene más relación con el lenguaje. Dificultades en la denominación, en la comprensión, en la fluidez verbal. Eso desde la meningitis y encefalitis. Recuerden entonces revisar el material que allí están las lecturas, tanto complementarias como los casos clínicos. Vamos a ver un tema número 2, que son trastornos genéticos y trastornos cromosómicos. El primero o el más conocido, pero no es el más importante, es el síndrome de Down. El síndrome de Down, entonces, es un trastorno que es cromosómico, es muy habitual. Realmente, entonces, hay una triplicación de un cromosoma, es decir, el síndrome de Down está causado por la presencia de tres cromosomas del par 21, que es muy conocido entonces por hoy, pues realmente no como síndrome de Down en muchos casos, sino cromosoma 21. De hecho, aquí como en curiosidades, hay un día mundial, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, que es el 21 del 3. Entonces es el 21 de marzo, 21 del 3, por ese cromosoma del par 21, que es el día entonces pues mundial, mundialmente conocido como el síndrome de Down, el día del síndrome de Down. Acá hay un material extra de ese cromosoma 21, que es sin duda alguna, pues una de las causas de alteraciones morfológicas, alteraciones funcionales en la parte del cerebro de las personas con síndrome de Down. Y que hay alguna implicación en los genes que también se triplican. Ojo acá, cuando digo implicaciones a nivel cognitivo, no es que todas las personas con síndrome de Down tengan asociado una dificultad cognitiva severa. Acá en el síndrome de Down, ojo, que eso es muy importante, debemos hablar que hay también niveles de compromiso a nivel cognitivo.
pero que sí vamos a ver una morfología que es muy característica en la trisomía 21 o en la trisomía del 21. Como historia, les dejo entonces esta parte, digamos que es más como de historia de la persona entonces que descubrió o que empezó a teorizar un poco más, que fue John Down, lo que es el síndrome de Down. Durante la historia tuvo varios nombres, no solamente empezó con el síndrome de Down, tuvo antes otro nombre que ahora pues es obviamente ofensivo, pero que realmente pues John Down no lo hizo de manera ofensiva, sino que él empezó a notar que las personas que estaban en la zona, principalmente los mongoles, eran muy similares a nivel morfológico de las personas que tenían trisomía 21. Obviamente sabemos que a lo largo del tiempo las personas han sido quizás ofensivas, lo mismo que pasa con la parálisis cerebral o lo mismo que pasa con algunas dificultades a nivel cognitivo en general, que muchas personas quizás que no tienen una sensibilidad o no tienen empatía, eh, empezaron de pronto a tomarlo de una manera ofensiva y ya fue cambiado, ya no por el nombre que le había ya dado John Down al principio, o como era conocido al principio, y se cambió por trisomía 21, síndrome de Down. Entonces aquí, como un poco más de historia, pero que igual es muy importante saber hasta dónde llegamos. Entonces, aunque el síndrome de Down puede ser hereditario, puede ser heredado, en la mayoría de los casos no es heredado. En la mayoría de los casos lo que hace es un acontecimiento que es aleatorio en esa distribución de lo que es el ámbito cromosómico del desarrollo del óvulo, del desarrollo del esperma y en esa parte del cigoto, que recordemos que habíamos hablado anteriormente. Y que sí hay unos factores de riesgo que van a aumentar esa posibilidad de que el feto, de que el neonato, pues curse con trisomía 21. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces aumentan, por ejemplo, en función de la edad de la madre, donde es muy importante la edad de la mamá a la hora de gestar. Resulta que hay unas edades que son edades un poco más sensibles para progresar algún síndrome importante. Entonces, ¿cuál es la edad de gestación idónea clínicamente aceptada? Clínicamente aceptada, es decir, no quiere decir que si una mamá pasa de ese tiempo, entonces ya todas las personas van a tener, digamos, alteraciones, no. Pero que así hablamos estadísticamente, hablamos de probabilidad, aumenta el riesgo. Entonces, la edad de gestación idónea es desde los 20 años hasta los 35 años de edad. En ese tiempo, la mujer, la gestante, está mucho mejor preparada, biológicamente el cuerpo está más preparado para poder llevar a cabo el proceso de gestación, que igual es un proceso difícil. Entonces, cuando hablamos de la edad de la madre, desde uno por cada 800 nacimientos son madres en esa parte de la veintena, ¿sí? A uno por cada 400, mire que se reduce significativamente. Ya no es uno de 800, sino uno por cada 400 en madres que pasan de los 35 años y uno por cada 20, miren que se reduce significativamente a los 46 años, ¿sí? Donde aumenta el riesgo de tener pues un incremento de síndrome de Down, ¿cierto? Entonces, importante mencionar que aunque la madre está habitualmente implicada, la posibilidad del síndrome de Down también aumenta con un incremento del 20 al 30% cuando el papá está en una edad comprendida entre los 50 y entre los 55 años. Entonces, no es solamente un riesgo biológico, no es solamente un riesgo de la madre. Cuando veamos, por ejemplo, el síndrome de alcoholismo fetal en otros síndromes neuropsicológicos asociados, vamos a ver que el padre también tiene un riesgo significativo. Entonces es importante acá que lo que aumenta más el riesgo es la parte de la edad, de la edad de la gestante y que también de la edad del padre. El síndrome de Down, esa trisomía 21, tiene características principales. Hay entonces una dismorfia, que es una dismorfia facial,
hay un cerebro más pequeño, un cerebro más hipocelular, más hipoconectado, disfunción cognitiva que, como les mencionaba, va a tener varios tipos y varios niveles de gravedad. No es que todas las personas con síndrome de Down tengan entonces una discapacidad cognitiva severa, no. De hecho, la mayoría de las personas que están o que cursan con síndrome de Down tienen una discapacidad que puede ir de lo leve a lo moderado. Severo es poco frecuente, pero que sí igual hay un nivel de compromiso a nivel cognitivo. Varía el grado, pero sí lo hay. Hay hipotonía muscular en la mayoría de los casos. Cuando hablamos de la neuropsicología del síndrome de Down, no solamente hay que hablar de las características fenotípicas en pacientes con SD, síndrome de Down, sino también esa parte neuropsicológica. Que la idea es mirar cómo afecta el desarrollo cognitivo, cómo afecta ese desarrollo incluso emocional de las personas con síndrome de Down. Entonces acá la idea es entender que las técnicas neuropsicológicas, técnicas a nivel cognitivo-conductual, lo que buscan o son utilizadas para mejorar esa calidad de vida, esas expectativas de aprendizaje, los procesos de aprendizaje, que tengan un entorno educativo que sea sano para ellos, que sea digno para ellos y que también gracias a la educación inclusiva nos hemos dado cuenta que no tienen por qué estar excluidos de, del ámbito escolar cotidiano, que la idea también es que convivan con personas que no cursan con trisomía 20. Entonces, acá hablemos de esa parte de las características clínicas fenotípicas. No me voy a detener mucho acá, pero que sí hay, digamos, una branquicefalia, hay un pliegue del epicanto que es un poco más pronunciado, también hay manchas en esa parte de los ojos, bueno, hay varias características fenotípicas y algo importante es que hay una protrusión de la lengua es un poco más ancha, lo cual dificulta también esa parte del labio, como una especie de disartria, pero más bien es por una dificultad por el tamaño de la lengua dentro de su boca. Vamos a dejar en la neuropsicología en trisomía 21 para que no quede el tema de pronto inconcluso y tengan esto muy claro. Igual ya estamos próximos a terminar la clase del día de hoy. Recuerden que mañana también tenemos clase. Mañana la clase no es en la tarde, la clase es en las horas de la mañana. Vamos a dar pues unos minuticos de espera como siempre lo hemos hecho. Alrededor de las 9:05, 9:08, estaremos dando inicio entonces a nuestra clase. Mm, recuerden entonces que Paula nos escribe dos números importantes. Se los voy entonces a volver a compartir. Por acá está. Les voy a volver a compartir el mensaje que Paula nos da. Se los voy a reenviar. Voy a poner acá información. Dos puntos. Listo. Acá lo tienen. Ese es el número de Paula Contreras. Pues los dos números de Paula Contreras. Realmente ella siempre es muy atenta para que ustedes entonces puedan acceder a la certificación. La certificación realmente es importante para el crecimiento profesional, sobre todo sé que acá hay muchas personas que están cursando eh, psicología u otras especialidades u otros pregrados. Entonces, créanme que, por ejemplo, para la práctica clínica, para las prácticas académicas en cada una de sus universidades, es muy importante y muy valiosa los niveles de formación. Vamos a dejar entonces hasta acá. Espero que tengan una noche muy bonita, una noche tranquila, una noche de descanso, para que mañana entonces tengan un buen proceso igual de aprendizaje. Mañana también vamos a responder algunas preguntas que de pronto les han surgido a lo largo de la meningitis, encefalitis, la trisomía, bueno, otras preguntas que puedan tener y nos veremos entonces mañana. Chao, que estén muy bien.